11. Aprendemos imaginando y jugando. Cuando Albert Einstein era alumno de primaria y los maestros lo tachaban de inepto para las matemáticas, tal vez era porque no respondía a las expectativas del colegio. Sin embargo, él soñaba que, montado en un rayo, podía alcanzar la velocidad de la luz y así su imaginación le permitió calcular dicha velocidad, plasmándola en su famosa fórmula, energía igual a mc². Si usas tu imaginación, activas los patrones sensomotores en relación con tu emoción y tu memoria. Este proceso tiene tal importancia que hasta el propio Einstein afirmó que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque mientras el conocimiento marca todo lo que está ahí, la imaginación apunta a todo lo que va a estar. Cuando le leas un cuento a un niño, observa cómo se concentra en lo que estás leyendo y cómo permanece quieto mientras escucha. Las imágenes internas que forma su cerebro se conectan con su emoción y poco a poco adquiere la comprensión del cuento. El aprendizaje se hace patente cuando te pide que vuelvas a leerlo una y otra vez. Y si acaso te equivocas en una palabra, te lo hará notar porque no coincide con las redes neuronales ya formadas. La imaginación es tan importante que el niño te contará la historia a su manera y de hecho la incorporará en su cuerpo a través de movimiento, asumiendo el papel de alguno de los personajes, lo que manifiesta su propia creatividad. Los niños se desarrollan armoniosamente con el juego. Este es la expresión instintiva de todas las actividades humanas y prepara al niño para enfrentar problemas futuros. El juego da felicidad, según opina la maestra Hermelinda Bermúdez, expresidenta del Comité Mexicano de la Organización Mundial de Educación Preescolar. Gracias al juego, el niño se desarrolla física, intelectual, social y emocionalmente, y así se capacita para las sucesivas etapas de su vida. Cuando los niños juegan a la mamá, al papá o al maestro, manejan su voz y ademanes imitando perfectamente la figura que usan como modelo. Por eso es imprescindible que, como adultos, se eviten actitudes no buenas que los niños puedan imitar. Se educa más con el ejemplo que con la palabra. El juego es una oportunidad para educar. Por ejemplo, en China, el juego de los tangramas consiste en elaborar figuritas de papel entre dos niños. En una cajita se guardan papelitos con diferentes formas. Cada niño tiene papelitos y uno empieza diciendo: ¿me quiere hacer usted el favor de darme aquel papelito? El otro le contesta: con mucho gusto, aquí tiene. Y recibe la contestación: gracias. A continuación se va alternando. El juego también permite aprender reglas y valores como la honestidad, la disciplina, el orden, que nos ayudará a convivir en la sociedad. Es muy importante que los papás jueguen con los niños en algunos momentos para enseñar dichas normas, para compartir su creatividad, para educar en algunos valores. Posteriormente, ya el niño juzgará solito. Entre los 2 y los 5 años es una etapa crucial en el desarrollo cognitivo del niño. Mientras aprende a procesar información y a usar su creatividad, cuando se comunica con otros niños jugando, acelera este proceso. Sin embargo, hoy en día muchos niños parecen haber perdido las ganas de jugar. Tal vez porque los juegos estén demasiado estructurados, o tal vez porque el niño se vuelve adulto cuando todavía es niño, o porque el adulto no sabe cómo crear las condiciones para que de verdad juegue el niño. Yo recuerdo con gran entusiasmo la casita de trapos que mis amigas y yo hacíamos durante el recreo.
cómo jugábamos a los grandes viajes poniendo sillas e imaginando que volábamos a otras tierras, cómo nos vestíamos con la ropa de los mayores y jugábamos a ser adultos, cómo jugábamos a las muñecas sintiéndonos mamás antes de tiempo o reinas de un hermoso castillo, o jugábamos con las esferas de Navidad a que estábamos en la televisión presentando los juguetes que los reyes nos habían traído. Creo que aprendimos más de la vida, de compartir, de amistad, de creatividad, que de conceptos y de información. Estos aprendizajes han quedado grabados en mi corazón. El doctor Paul MacLean afirma que hay que unir el proceso del desarrollo imaginativo al desarrollo del juego, convirtiendo este en la esencia de la creatividad, que formará las condiciones para un alto nivel de racionamiento futuro. Y es que el juego representa la intención total de la mente y el cuerpo, pues aprendemos mejor jugando. Incluso los juguetes creativos, que surgen de la imaginación, engrandecen el desarrollo exponencial del cerebro. ¿Tienes una idea de cómo inventar un juguete ahora y jugar con él? Yo creo que sí. La doctora Candide Pinault, presidenta internacional de la OMEP, afirma que el niño juega para jugar, para su alegría, por el gozo personal, y crea ese gozo a partir de lo que su entorno, sea cual fuere, le propone. El juego prosigue, es la actividad por excelencia donde el niño actúa por sí mismo, poniendo toda su atención, es parte integral del aprendizaje. El niño se ocupa en construir y reinventar para sí mismo una gran parte del saber humano. Por tanto, los niños no juegan con la intención de aprender, pero aprenden jugando. Urge impulsar y motivar a los niños a que jueguen creativamente, alentando sus juegos espontáneos, jugando con ellos, permitiéndoles que creen sus propios juguetes, que inventen sus propias historias, proporcionándoles un espacio digno y agradable para que en esa libertad se expresen. Es de vital importancia leerles cuentos para activar su imaginación y también proveerles de un ambiente bajo en estrés donde se sientan con gran confianza para manifestarse, tanto en sus emociones como en sus aciertos y errores, donde no se maneje el sentido de culpa, donde se respete al niño como persona que es, donde no hay burlas a sus procesos mentales. Si yo le preguntara a un papá quién es más grande, él o su hijo, seguramente me contestaría yo. Y qué sorpresa, ninguno de los dos es más grande que el otro. En cronología sí, en la relación no, pues el padre lo es cuando tiene hijo y no antes, y el hijo es hijo cuando tiene padre. A pesar de que el padre tenga mucha experiencia en la vida, el aprendizaje empieza en el momento de ser padre. Por ello, aprendamos los unos de los otros. Es una oportunidad bellísima para compartir la aventura de la vida y sobre todo para jugar, imaginar, aprender juntos. Según Schiller, el hombre no es solo un Homo sapiens, sino también Homo ludens. El hombre está hecho para jugar, por tanto, usemos nuestra imaginación, aprendamos otra vez a jugar, démonos permiso de experimentar cosas nuevas, de entrar en el mundo de los niños y que nos enseñen cómo es su mundo. Así, juntos integraremos más fácilmente en nuestros músculos aquel aprendizaje que más necesitamos. A propósito, ¿qué juego podríamos inventar hoy? 12. Me emociono, por lo tanto aprendo. Hay personas que opinan que una cosa es pensar y otra sentir. Algunas hablan solo del cuerpo y otras de la mente. Lo cierto es que tanto el cuerpo como el pensamiento y la emoción están íntimamente ligados a través de impresionantes redes neuronales que funcionan en conjunto. Las investigaciones de los neurocientíficos nos ayudan a explicarnos cómo y por qué
el desarrollo emocional es esencial para entender nuestras relaciones, el pensamiento, la imaginación, la creatividad e incluso la salud de nuestro propio cuerpo. David Gellerten afirma que si sustraemos la emoción del pensamiento, lo que permanece es meramente una parte final del espectro, un pensamiento lineal y lógico. E identificar una pequeña banda del espectro con el pensamiento en general es inadecuado. Las emociones no se pueden separar del pensamiento, y éstas están atadas a los estados del cuerpo. No piensas solo con el cerebro, piensas con tu cerebro y con tu cuerpo, con ambos. Gracias al desarrollo emocional, el ser humano se socializa, impone sus normas y reglas, vive ciertos valores, se entrega a los demás, aprende, madura, en fin, culmina su proceso de convertirse en persona, como dijera Carl Rogers. Las emociones son energías en movimiento que pueden controlarse, manejarse y expresarse. Estimulan grandes áreas del cerebro, logrando conexiones poderosas entre el pensamiento. Por lo tanto, a mayor emoción en el aprendizaje, mayor integración de este. ¿Has observado alguna vez cómo se emociona un niño al aprender un nuevo juego con sus compañeros? Se ríe, emplea todas sus energías, lo vuelve a intentar y aprende rápidamente. Si la emoción es contraria a la alegría, por ejemplo, de enojo, también moverá su amor propio para aprender y obtener un resultado frente a sus amigos. Quienes involucran emociones en el arte de vivir tendrán normalmente mayor éxito en los resultados que esperan alcanzar. Y al mismo tiempo, si aprendes a manejarlas, aquellas serán un punto crucial para tus aprendizajes. Un ejercicio muy sencillo para enseñarles a los niños a manejar sus emociones es retardar la gratificación. Si un niño quiere algo y la emoción hace que su energía se desequilibre y se traduzca en un berrinche, busca un contador de tiempo y dile: sonará una campanita en 5 minutos, entonces te daré lo que pides. El niño aprenderá a esperar manejando su emoción, traduciendo esta en esperanza. Contemplar su carita animosa esperando el sonido de la campana es todo un gozo. Si hace calor y me siento feliz y de pronto hace frío y me siento triste, o si alguien me dice que me veo bien y vuelvo a sentirme feliz, y en un minuto otra persona me dice que me veo mal y reacciono con tristeza, es porque nuestras emociones no dependen de nosotros, sino de las circunstancias o de las personas que nos rodean. Tú no eres ningún títere de nadie, no somos barquitos de papel a la deriva en un río con un destino predeterminado. Somos personas con decisiones libres, con deseos de trascendencia y creadas para ser felices. Así que me atrevo a desafiar al filósofo Ortega y Gasset, quien defendía: yo soy yo y mi circunstancia. Yo, por el contrario, afirmo: yo soy yo a pesar de mi circunstancia. Te invito a vivir tu libertad con respeto y compromiso. Elizabeth de Beaufort asegura: ¿qué falta en todos los esfuerzos educacionales? El cerebro que siente. El afecto es la primera característica del crecimiento de los mamíferos. Cuando la educación parece convertirse a veces en un mero ejercicio intelectual, es tiempo de lograr que aprendamos mediante un compromiso emocional. Algunas escuelas esperan que los estudiantes permanezcan callados, serios, ocupados intelectualmente, sin contenido emocional. El maestro se convierte en un policía para reprimir las expresiones de emoción y la alegría de aprender. Aquellos estudiantes muy motivados para aprender han elegido adoptar un compromiso emocional y aprenderán porque aman aprender. Por otro lado, también nos encontraremos con quienes lo hagan por compromiso social, tal vez respondiendo a las expectativas de sus padres o para sobrevivir. La diferencia entre ellos será el éxito que logren en la vida, y este solo se conocerá años más tarde. A continuación te comparto algunas ideas. Cuando tu hijo te busque con la mirada, míralo.
Cuando tu hijo te busque con su boca, bésalo. Cuando tu hijo te tienda los brazos, abrázalo. Cuando tu hijo te quiera hablar, escúchalo. Cuando tu hijo se sienta desamparado, ámalo. Cuando tu hijo se sienta solo, acompáñalo. Cuando tu hijo te pida que lo dejes, déjalo. Cuando tu hijo te pida volver, recíbelo. Cuando tu hijo se sienta triste, consuélalo. Cuando tu hijo se sienta que esté en el esfuerzo, anímalo. Cuando tu hijo esté en el fracaso, protégelo. Cuando tu hijo pierda toda esperanza, aliéntalo. ¿Cómo ser dueño de mis emociones? Si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo. Si siento miedo, me lanzaré adelante. Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas. Si me siento inseguro, levantaré la voz. Si me siento pobre, pensaré en la riqueza futura. Si me siento incompetente, recordaré éxitos pasados. Si me siento insignificante, recordaré mis logros. Si se apodera de mí la confianza excesiva, recordaré mis fracasos. Si me siento inclinado a entregarme a la buena vida, recordaré hambres pasadas. Si me siento complaciente, recordaré a mis competidores. Si disfruto de momentos de grandeza, recordaré momentos de vergüenza. Si me siento todopoderoso, intentaré detener el viento. Si alcanzo grandes riquezas, recordaré una boca hambrienta. Si me siento orgulloso en exceso, recordaré un momento de debilidad. Si pienso que mi habilidad no tiene igual, contemplaré las estrellas. Og Mandino. 13. Equilibrio y movimiento en balance. Si es con nuestros sentidos que recibimos la información del mundo exterior, también el tipo de estímulos sensoriales que el medio ambiente nos presente o que nosotros elijamos va a ser crucial en el desarrollo de nuestro aprendizaje. El primer sistema sensorial que se desarrolla totalmente se mieliniza a los 5 meses de la concepción. Es el sistema vestibular, que controla la sensación del movimiento y el equilibrio. Este sistema mantiene tanto el equilibrio estático como el dinámico. El equilibrio estático se refiere a la orientación del cuerpo, principalmente la cabeza, en relación con la gravedad, por ejemplo, cuando estás de pie y sin moverte. El equilibrio dinámico mantiene la posición del cuerpo, en especial de la cabeza, en respuesta a los movimientos que se suceden con la aceleración, desaceleración y rotación cuando estás en movimiento, por ejemplo al caminar o cuando viajas dentro de un automóvil. Hay algunos pequeños órganos comprometidos en la sensación vestibular. De ellos tomamos información sobre la posición de la cabeza en relación con el suelo. Son los más sensibles de todos los órganos. Descansan en el hueso mastoides y forman parte del oído interno. Cada vez que movemos la cabeza se inician los impulsos nerviosos sensoriales a través del sistema vestibular nervioso al cerebro. Estos impulsos llegan hacia el cerebelo, que monitorea y realiza los ajustes correctivos en las actividades musculares, especialmente en la espalda y los músculos del cuello, que se contraen o se relajan. De esta manera los músculos se ajustan instantáneamente para no perder balance y equilibrio. Con el sistema vestibular mantenemos nuestra postura corporal en relación con el suelo. Viajar en coche, avión o barco puede crear una sensación de desequilibrio que se manifestará en mareos. La información de los ojos contribuye también a la sensación de equilibrio. Cerca de 20% de los mensajes de los ojos, desde la retina y los músculos extraoculares,
van a las áreas del cerebro que mantienen los mecanismos de equilibrio, afirma Homer Hendrickson. Considera qué sucede cuando lees en un coche. Mantienes los ojos estáticos, pero el resto de tu cuerpo se mueve, especialmente la cabeza. El sistema debe trabajar intensamente para mantener el nivel de los ojos estáticos simultáneamente al movimiento de la cabeza. Al mismo tiempo, está atendiendo el equilibrio del resto del cuerpo con un constante cambio en la gravedad, aceleración y desaceleración. Si no hay solución, vomitamos. Cuando la cabeza se mueve, un fluido llamado endolinfa fluye en los ductos del oído semicircular sobre las células con unos finísimos pelitos que se doblan y después regresan a la posición inicial. Así se produce la audición. De acuerdo con Eugen Schwartz, hasta la simple alteración del fluido en los canales semicirculares del oído provoca cambios en los músculos del cuello, tronco, pulmones y musculatura del ojo. En el embrión, el sistema vestibular es ya visible a los 2 meses. La cabeza se mantiene muy activa mientras el feto se mueve dentro del fluido amniótico. Y gracias a este sistema, el niño podrá seguir moviéndose, movimientos que serán cruciales en sus procesos cerebrales. La conexión entre el sistema vestibular, la neocorteza cerebral, los ojos y otros músculos es de suma importancia en el proceso de aprendizaje. Si no nos movemos, se desactiva el sistema vestibular y no adquirimos la información completa del medio ambiente. Cuando observo a mi sobrinita rodar en la cama, pienso que, sin saberlo, está activando su sistema vestibular. Y también me pregunto a mí misma, ¿por qué prefiero observar? Hay una razón. Cuando entramos a la adolescencia, la endolinfa en los canales semicirculares se engruesa en respuesta a las hormonas reproductivas, lo que provoca que los pelitos de las células se doblen por más tiempo y que el sistema entero tarde en regresar a un estado de equilibrio confortable. Por eso el adulto solo observa. Al visitar un parque de diversión y subirnos a un juego como el látigo o el martillo, notamos que está específicamente diseñado para activar nuestro sistema vestibular y despertar el resto del cerebro para recibir el estímulo. Estos juegos desbalancean todo el sistema vestibular provocando una experiencia corporal particular y un incremento de adrenalina, la droga de la supervivencia, que permite la entrada de mayor información sensorial al sistema interno y lo prepara para responder a cualquier situación de peligro del medio ambiente. Desde que somos concebidos hasta el año y medio de nacidos, el sistema vestibular está muy activo, pues aprendemos a desafiar la sensación de gravedad, conociendo nuestro entorno físico a través del movimiento. Cada movimiento estimulará el sistema vestibular, que a su vez estimulará el cerebro para incorporar nuevos aprendizajes. Entonces logramos las mayores proezas de equilibrio: caminar, subir, trepar, dar maromas, patinar, deslizarse, etc. En consecuencia, ¿moverse o no moverse? He aquí la cuestión. 14. Si no te mueves, te entumes. ¿Por qué el movimiento es esencial para el aprendizaje? En primer lugar, porque despierta y activa muchas de nuestras capacidades mentales, porque integra y graba nueva información y experiencia en nuestras redes neuronales, y porque es vital para todas las acciones en las que encarnamos y expresamos nuestro aprendizaje. El verdadero aprendizaje significativo, en el cual se establecen conexiones significativas para el aprendizaje, no se completa hasta que no encuentra una salida, de una manera física o en una expresión personal de pensamiento. Y ésta se halla precisamente en el movimiento, en la acción, en la que el cuerpo se convierte en instrumento de dicha expresión. El movimiento, por tanto, es una parte indispensable del aprendizaje y el pensamiento. Cada movimiento que efectuamos se convierte en un enlace vital para el aprendizaje y el proceso cerebral. Nuestro pensamiento se manifiesta en acción, incluye desde el movimiento atómico de tus células hasta los impulsos eléctricos que se desprenden y se concretan en movimientos específicos: caminar, mover los brazos, dar un beso, etc.
Por eso es importante movernos, si no, nos entumimos. Se ha comprobado que existe una unión poderosa entre el ejercicio y el cerebro. El ejercicio estimula el cerebro y desarrollo del cerebro joven. Y también previene el deterioro en cerebros ya viejos. Los movimientos musculares coordinados activan la producción de neurotrofinas, que son sustancias naturales que estimulan el crecimiento de las células nerviosas e incrementan el número de conexiones neuronales en el cerebro. El movimiento, cuyas expresiones se manifiestan en el seno materno, nos proporciona la primera sensación del mundo y con base en él formamos nuestra comprensión del mundo físico donde iniciaremos nuestros aprendizajes. En cada uno de nuestros músculos guardamos la memoria de los movimientos que hemos aprendido. Piensa por un minuto qué difícil es para un niño de 1 año llevar una cuchara en la boca. Aún no ha aprendido las distancias, el cálculo exacto para transportar a la velocidad precisa el alimento hasta él, el peso de la cuchara y el alimento. Sin embargo, insiste una y otra vez hasta que un día lo logra. Después, este aprendizaje se archivará en el inconsciente de tal manera que posteriormente ya no necesita aprenderlo, está incorporado en el músculo. Claro que el día que se te escurra la sopa por un descuido, harás consciente ese aprendizaje que ya poseías desde tus primeros años y tú mismo te autocorregirás. Cabe mencionar que con un simple movimiento de la cabeza se alinean nuestros ojos, nariz, oídos e incluso lengua. Un simple movimiento de ojos permite enfocar objetos a distancia y luego leer el periódico. Gracias a los finos movimientos de la lengua y los labios podemos pronunciar palabras correctamente. Los movimientos finos de nuestras manos nos ayudan a deslizarnos por un tablero de computadora, sin tan siquiera ver el tablero. Un simple movimiento de la nariz me previene de algún peligro. Un simple movimiento de piernas me permite saltar. ¿Verdad que sí valoras la maravilla que vive en tu ser? Gracias al movimiento hemos aprendido muchas cosas sobre nuestro cuerpo. Y es también algo hermoso cuando aquel muestra gracia y belleza, cuando se usa la razón durante el proceso, cuando nos permite manifestar nuestras emociones y sentimientos. Piensa en un momento en tu rostro. ¿Cómo sabes que estás expresando enojo o alegría o que estás mirando tiernamente a alguien? Por los diferentes movimientos que manifiesta. Por tanto, moviéndote también te comunicas con tus semejantes. Según Argil, 7% de nuestra comunicación son las palabras que decimos, 38% corresponde al tono de voz y 55% a nuestro lenguaje corporal. Gestos, postura, contacto visual, ademanes, movimientos del cuerpo. En consecuencia, no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y esto dependerá del tono de voz o del lenguaje corporal. Cada vez que nos movemos de manera organizada y con gracia, se activa todo el cerebro y se produce la integración. La puerta para el aprendizaje se abre de manera natural y espontánea. Si a través de los movimientos desarrollamos nuestra capacidad cerebral formando redes neuronales a través de los músculos, entonces es esencial para el proceso de aprendizaje permitir que los niños exploren cada aspecto del movimiento y equilibrio en su medio ambiente, que se expresen moviéndose en vez de verse obligados en los salones de clase a permanecer quietos e inertes con la atención en un solo foco, el maestro. Maestro que me escuchas, necesitamos aprender a usar toda nuestra flexibilidad y creatividad para formar las condiciones que permitan a los alumnos expresar su aprendizaje a través del movimiento, porque dicha expresión activa y muscular es un ingrediente importantísimo y crucial para sus aprendizajes y también, ¿por qué no?, para los nuestros. Este constituye un llamado para que las actividades artísticas o atléticas que integran muchas formas de conocimiento, como armonizar tus músculos, formar equipos, competir sanamente, disfrutar de los éxitos, se les dedique el tiempo necesario dentro de la educación y se les otorgue la importancia vital que tienen en el aprendizaje.
Y recuerda, si no te mueves, te entumes. Es hora de que practiques gimnasia cerebral. 15. Fuentes de la gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral es un conjunto de ejercicios coordinados y combinados que propician y aceleran el aprendizaje, con lo que se obtienen resultados muy eficientes y de gran impacto en quienes los practican. Los ejercicios que yo, Luz María Ibarra, he agrupado bajo el nombre de gimnasia cerebral están recopilados de 3 grandes fuentes: la programación neurolingüística, las investigaciones de Paul Denison y, por último, mis experiencias como entrenadora internacional para 22 países de programación neurolingüística en la isla de Bali, Indonesia. Sobre la primera fuente, programación neurolingüística, es conocida como la quinta fuerza en psicología. Es una técnica desarrollada en la década de los 60 que proporciona herramientas y habilidades para desarrollar estados de excelencia individual y grupal. Sus creadores, John Grinder y Richard Bandler, la han llamado psicología de la excelencia personal. Y no es un invento, sino un descubrimiento. Programación neurolingüística es un modelo explícito de la experiencia humana y la comunicación. Describe la dinámica fundamental de los procesos neurológicos que sostienen la actividad de nuestros sentidos. Se llama neuro porque mis sentidos informan al cerebro a través de la comunicación de las neuronas. Lingüística, pues dicha información, al ser procesada, se manifestará en el lenguaje concreto de mi comportamiento. Y programación, porque al repetirse el circuito de comunicación entre las neuronas y su expresión al mundo exterior, forma en el cerebro una serie de programas que dan respuestas concretas. Por ejemplo, poseemos un programa para vivir, para movernos, para comer, para respirar, etc. Programa significa en realidad plan o acción para alcanzar una meta. Elegimos entre diferentes alternativas contenidas en nuestros recursos neurológicos y lingüísticos para comunicarnos en el mundo en el que vivimos. Programación neurolingüística, por su capacidad para impulsar la excelencia de las personas y grupos, tiene el poder de alentar el éxito empresarial, grupal y personal, ya que, según Luis Jorge González, apunta hacia lo mejor y más elevado del hombre. Por ello, en forma práctica y efectiva, entrena al hombre en la excelencia. Defino excelencia como una búsqueda concreta y constante de lo óptimo y más perfecto en la vida del hombre. Sobre la segunda fuente, Paul Denison es un gran investigador que, gracias a su dislexia y dificultades visuales, inició un programa llamado Brain Gym en 1970 y que actualmente se desarrolla en el Centro de Aprendizaje del Grupo Valley Remedial en California. Denison desarrolla su programa como una psicología experimental donde sus investigaciones se enfocaron muy al principio en el logro de la lectura y su relación con las habilidades del habla. Con los años se ha incorporado el proyecto de lectura del Dr. Constance Amser, el proceso de los doctores Doman y de Lacato, el trabajo de los doctores Louis Jacques y Samuel Herr, pioneros en el entrenamiento de la visión, el trabajo del optometrista Dr. G. Kidman, el doctor quiropráctico Richard Tyler y el kinesiológico en deportes Bud Gibbs. Desde que se estableció la Fundación Educacional Kinesiológica en 1987, el Brain Gym ha sido dedicado a niños con deficiencias en el lenguaje, quienes a través de los ejercicios del Dr. Denison logran aprender de un modo integral y eficiente. Sobre la tercera fuente. En 1993 tuve la gran oportunidad de ser invitada durante los meses de julio y agosto como asesora internacional a los entrenamientos de programación neurolingüística para 18 diferentes países en la bellísima isla de Bali, Indonesia. Al año siguiente, en 1994, fui invitada como entrenadora del curso Practitioner of Neuro-Linguistic Programming para 22 países diferentes. Durante mi estancia en Bali, compartí la instrucción con entrenadores como Judith
Deloiser, cofundadora de programación neurolingüística, Ain Entus, Michael Colgrass, Susan Grace, Branch Kelly, Patrick Gerling, Niels Jorgen Selae, Fran Burgess, Derek Jackson, entre otros. En solo decir Bali me recuerda al paraíso, una isla llena de vegetación exuberante, cocoteros, aves de impresionantes colores, cascadas de agua, volcanes espectaculares, templos hindúes, rituales impresionantes, danzas exóticas y mucha gente amistosa que vive con serenidad y buen humor. Bali es el hogar de una vibrante y muy antigua cultura hindú, lugar donde el arte y la espiritualidad desempeñan un papel importantísimo en la vida cotidiana de sus habitantes, tradiciones que han sobrevivido miles de años, a pesar de las sucesivas invasiones extranjeras. Se puede decir que Bali es una obra maestra de equilibrio y movimiento, reflejado en sus inmensos campos de arroz, en su música donde las percusiones marcan un ritmo balanceado, en sus obras teatrales, en su relación con los dioses del bien y del mal, en sus ofrendas, en sus ceremonias de culto a los muertos. Dentro del corazón de la vida balinesa existe una serie de valores diferentes a los de nuestra cultura latina. Las presuposiciones sobre el tiempo, el cambio, la persona y sus relaciones, la naturaleza y lo sagrado son, en cierta forma, diferentes a las nuestras, pero también parecidas. En Bali aprendí algunos ejercicios que los balineses realizan con naturalidad y gracia, ejercicios que alinean el ser, el cerebro, brindan equilibrio y, por supuesto, nos ayudan a manejar el estrés y equilibran nuestro ser, aceleran el aprendizaje e incrementan la memoria. Son estos ejercicios sencillos y fáciles de ejecutar, rompen con el falso concepto de nuestra cultura de que la mente y el cuerpo están separados y que por tanto el movimiento no tiene nada que ver con el intelecto. ¿Te gustaría probar? Te sorprenderás. 16. Beneficios de la gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral que a continuación te presento se basa en el presupuesto de que todas las actividades físicas ayudan a pensar y a aprender. El 1 de mayo de 1995, grandes investigadores del cerebro se reunieron en Chicago para examinar la unión entre el movimiento y el aprendizaje y concluyeron sobre la urgente necesidad de conectar ambos. Estos investigadores afirman que el ejercicio, además de mantener en forma huesos, músculos, corazón y pulmones, también fortalece el ganglio basal, el cerebelo y el cuello calloso del cerebro. Además, cuando se realiza en forma coordinada, provoca el incremento de neurotropina, el factor neural natural de crecimiento, y un gran número de conexiones entre las neuronas. Esta gimnasia cerebral mantendrá tu cuerpo-mente balanceado para aprender. En cada ejercicio te explicaré su rutina, para qué sirve y en la mayoría encontrarás su ilustración fotográfica que te servirá de guía. Desde este momento te invito a vivirlos. Encontrarás en las páginas finales una tabla de posibles combinaciones para que puedas planear tus propias rutinas, tanto para ti como si eres padre o madre, maestro o capacitador para tus hijos, alumnos o capacitandos. Los ejercicios son sencillos y de fácil memorización, y si los ejecutas con disciplina diariamente, verás la respuesta inmediata cuando tu potencial de aprendizaje se incremente enormemente. La gimnasia cerebral, término creado por mí, Luz María Ibarra, es un regalo para tu valiosa persona. La gimnasia cerebral
Prepara tu cerebro para recibir lo que desea recibir. Crea las condiciones para que el aprendizaje se realice integral y profundamente. Una gran ventaja de los ejercicios propuestos es que puedes practicarlos en cualquier lado, momento y hora del día, y antes de emprender cualquier actividad, pues los movimientos son sencillos y en algunos necesitas solo unos segundos. Te invito a realizar esta gimnasia cerebral con regularidad, disciplina y entusiasmo, así como transmitirla a toda persona que albergue aún en su corazón el deseo de seguir aprendiendo. A través de estos 25 movimientos encontraremos todo un programa detallado de ejercicios que puedes combinar de una forma integral. Notarás que la gimnasia cerebral en algunos momentos hace trabajar más tu cerebro, en otros más tu cuerpo o todo tu sistema nervioso. En realidad siempre estarás involucrando a todo tu ser. Si la conviertes en una rutina de activación para el aprendizaje, moviendo tu cuerpo, usando tu cerebro o tal vez efectuando un pequeño movimiento de ojos, activarás constantemente redes nerviosas a través del cerebro, en ambos hemisferios simultáneamente, y podrás asegurar el éxito en cualquier aprendizaje que emprendas. La gimnasia cerebral es muy efectiva. Optimiza tu aprendizaje. Te ayuda a expresar mejor tus ideas, a memorizar, incrementar tu creatividad, te permite manejar tu estrés, contribuye a tu salud en general, establece enlaces entre tus tareas a nivel cognitivo y su manifestación hacia el medio ambiente. Te brinda un mejor balance, mantiene la integración mente-cuerpo asistiendo al aprendizaje global y provocando una comprensión total de lo que deseas aprender. Puede ayudar a niños, jóvenes, adultos y ancianos a mantener una memoria más lúcida y un pensamiento activo. También a niños etiquetados como de lento aprendizaje, con desórdenes deficientes de hiperactividad, emocionalmente incapacitados o con síndrome de Down. Los ejercicios integran rápidamente tu cerebro, te permiten mantenerte en estado de recursos para usar tu libertad en lo que sí deseas aprender y en lo que te conviene aprender. En resumen, quien practica esta gimnasia cerebral no se hace más inteligente, pero sí tendrá óptimos resultados y de mayor alcance porque activará y usará todas sus posibilidades y talentos. Recuerda, se es más inteligente cuando se usa el cerebro junto con el cuerpo. Por lo tanto, buena suerte en tu rutina. Desde ahora confío en tu éxito. Recuerda repetir las siguientes palabras entre un ejercicio y otro, cada vez que puedas. Es posible aprender. Tengo la capacidad y merezco aprender. El término gimnasia cerebral, creado y usado por primera vez en junio de 1997 por Luz María Ibarra, está registrado como marca bajo el número 632535 del expediente por el Instituto de la Propiedad Industrial. Por lo tanto, los derechos de autor, la impartición del método y el manejo del término quedan restringidos exclusivamente a su creadora, Luz María Ibarra.